Vladimir Putin es un hombre al que teme todo el mundo, y su familia es uno de los secretos mejor protegidos de Rusia. Pero un día ocurrió algo que lo cambió todo. Hay un hombre que tuvo una mala suerte catastrófica aquel día. En solo unas horas, se convirtió en el ciudadano más desafortunado del país. ¿Pero qué hizo mal? ¿Cómo exactamente ofendió a la hija de Putin? ¿Qué pasó con este hombre y sobre todo dónde está ahora? Mire este video hasta el final. El desenlace de esta historia lo sorprenderá. Comencemos. Esta es la historia de un hombre que, por su propia imprudencia y una cadena fatal de circunstancias, lo perdió todo. Su nombre era Matvei Urin. A los 30 años era un banquero exitoso en la cima de su carrera y era propietario de 6 bancos rusos. Y de pronto, todo se vino abajo. En una hermosa tarde de domingo, en noviembre de 2010, Matvei conducía su lujoso Mercedes hacia un restaurante, acompañado por su seguridad personal. Pero en la carretera delante de su comitiva, apareció un modesto BMW. Según Urin, su conductor no le mostró el debido respeto. No quiso ceder el paso, a pesar de las insistentes señales de luz. Para un banquero exitoso, esto era impensable. ¿Cómo podía alguien no dejar pasar a un hombre tan influyente? Urin ordenó a su equipo de seguridad, que lo seguía detrás, encargarse del conductor insolente. Los guardias reaccionaron al instante. Bloquearon el BMW y lo obligaron a detenerse. Varios hombres fuertes, con bates de béisbol, se acercaron al auto y exigieron que el conductor saliera. Él se negó. Entonces los guardias rompieron la ventana del conductor y lo sacaron por la fuerza. Lo golpearon y destrozaron todas las ventanas y los espejos del vehículo. Después de ocuparse del conductor, Urin y su seguridad se marcharon tranquilamente hacia el restaurante. El banquero estaba muy satisfecho consigo mismo. Había demostrado quién mandaba allí. Pero ese conductor golpeado no era una persona cualquiera, y muy pronto Urin lo descubriría y lo lamentaría. Jorrit Fassen, ciudadano de los Países Bajos, nacido en 1980, arquitecto de profesión, de una familia sencilla. A primera vista, un hombre común. Pero tenía una conexión que le costaría a Urin absolutamente todo. A mediados de los 2000 se mudó a Moscú, donde conoció a María Vorontsova, la hija mayor del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Su matrimonio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, pero una investigación de The New Times confirmó que María se casó con Fassen y adoptó su apellido, y en 2012 ella le dio un hijo, el nieto de Putin. En Rusia, el sencillo arquitecto holandés Jorrit construyó una carrera impresionante. Ocupó un alto cargo en Gazprom Bank y luego se convirtió en vicepresidente de una filial de Gazprom, uno de los mayores conglomerados de petróleo y gas del mundo. Y este hombre, el yerno del presidente de Rusia, fue golpeado en una carretera de Moscú. ¿Pero qué ocurrió después? Fassen no acudió a la policía. Llamó a su esposa María y le informó los números de las placas de los autos de sus agresores. Solo una llamada telefónica y la vida de Matvei Urin cambió para siempre. Una hora después detuvieron la comitiva del banquero. La operación fue dirigida por Vladimir Kolokoltsev, quien en ese momento era el jefe de la policía de Moscú. Acercándose a Urin dijo: «Ahora recordará por el resto de su vida al hombre al que golpearon hace una hora». El banquero quedó impactado al ver que el propio jefe de la policía de Moscú había venido a arrestarlo. Por cierto, para Kolokoltsev, igual que para Matvei Urin, este momento se convirtió en un punto de inflexión. Un año después se convirtió en el ministro del Interior del país, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. A Urin lo enviaron a la prisión de Lefortovo, conocida por su régimen extremadamente estricto, y allí comenzó el infierno. Los casos penales empezaron a acumularse uno tras otro. La primera acusación fue vandalismo con el uso de armas, cometido por un grupo de personas. Pero para cuando el caso llegó al tribunal, se añadieron varias acusaciones más. Junto con él,
5 de sus guardias también fueron procesados. Urín fue declarado organizador de un grupo criminal. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero horror esperaba al banquero. El tribunal lo sentenció a 3 años de prisión. Sus guardias recibieron penas de 2 a 4 años. Pero lo más terrible fue esto. Ni Urín ni sus guardias entendieron todo ese tiempo que habían golpeado al yerno de Putin. Sospechaban que Fazen no era un hombre común y que quizá estaba relacionado con alguien del FSB. Pero no comprendían la magnitud de su error, y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Y esta no era aún el final de la historia. Al recibir su condena, Urín podía esperar la libertad condicional en solo un par de años. No es mucho para un hombre con dinero y conexiones. En otras circunstancias, podría haber pagado, llegar a un acuerdo y salir incluso antes. Pero el fiscal consideró que la sentencia era demasiado suave y el tribunal aceptó su apelación. Después de revisar el caso, la pena aumentó a 4,5 años de régimen general. Pero si cree que ahí terminó todo, está equivocado. Los abogados no alcanzaron a apelar la decisión cuando a Urín le imputaron un nuevo cargo: fraude en una escala especialmente grande. A 6 de sus bancos les revocaron las licencias. La investigación lo acusó de robar 16.000 millones de rublos, una cifra que deja sin aliento. Lo interesante es que solo un mes antes de estos hechos, todos los bancos habían pasado una revisión rutinaria del Banco Central, sin que se encontrara ninguna violación. ¿Qué piensa usted? ¿Los fraudes realmente existieron o el caso pudo haber sido fabricado para aumentar su sentencia? Escríbalo en los comentarios. El desdichado banquero repetía constantemente: «Me están juzgando por estar en el lugar equivocado y en la carretera equivocada». Pero los jueces fueron implacables, y a su condena se le añadieron 3 años más. Ahora debía pasar 7,5 años tras las rejas. Lo trasladaron a la prisión de Butyrka, una de las más duras de Rusia. Su vida lujosa fue reemplazada por literas de prisión, donde los reclusos dormían por turnos. Pero ni siquiera eso fue el final del castigo. Al banquero le presentaron nuevos cargos: lavado de dinero. Las audiencias del juicio se pospusieron 8 veces. Urín pasó casi 5 años en el centro de detención preventiva, un récord para Rusia. Los medios incluso le dieron un apodo: el investigado de por vida. Mientras Urín estaba sentado en el centro de detención, su imperio bancario se derrumbaba como un castillo de naipes. Todos los activos fueron vendidos y las deudas crecieron. Los 6 bancos en los que trabajó durante años desaparecieron uno tras otro. La sentencia final fue de 8,5 años, y además, la administración de la prisión le impuso 29 sanciones disciplinarias de las que él ni siquiera sabía. Esto lo privó del derecho a la libertad anticipada. Parecía que Urín estaba condenado a pasar muchos más años tras las rejas. Pero ocurrió algo inesperado. Su mala racha terminó en 2018. La Duma aprobó una ley según la cual un día en un centro de detención preventiva equivalía a 1,5 días en una colonia. Le recalcularon la pena y quedó en libertad. Ya no era un financiero exitoso, sino un hombre completamente arruinado. Lo único que le quedaba eran deudas según varias decisiones judiciales. Pasó un poco menos de 8 años tras las rejas. 8 años de vida por una pelea en la carretera. Circulaban rumores de que, tras su liberación, dejó el país rápidamente y comenzó una nueva vida en el extranjero, bajo otro nombre. Pero no era así. Después de su liberación, el tribunal lo declaró en bancarrota y se le prohibió salir del país debido a deudas de varios miles de millones de rublos con miles de depositantes afectados y entidades legales. Jorid Fazen se divorció de María Putina después de la introducción de las sanciones occidentales. Él regresó a los Países Bajos, donde vive lejos de la vida pública. Su hijo se quedó con la madre en Rusia. Mirando hacia atrás, la historia de Matvei Urín parece una dura lección sobre la arrogancia y la excesiva confianza. Un hombre que pensaba que el dinero y las conexiones lo hacían intocable,
lo perdió todo en solo 2 horas. Una sola llamada telefónica destruyó su imperio. Pero aquí hay algo interesante. En 2013 ocurrió un caso similar. Un hombre rico atacó a alguien en la calle. En esa ocasión la víctima era un ciudadano común, y el caso no atrajo ninguna atención. El propio Urín luego decía: «Solo fue una casualidad. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado». Esta historia es un recordatorio. No importa cuánto dinero tengas, lo que importa es con quién te cruzas en tu camino. ¿Y usted qué piensa? ¿Se hizo justicia o fue una represalia ejemplar? Escriba su opinión en los comentarios. Dele me gusta y comparte este video si le gustó. Gracias por verlo y hasta la próxima.